Bueno, muy buenos días. Estamos hablando del caso clínico de una mujer de 30 años de edad con antecedente de tabaquismo y aparentemente alcoholismo, quien cursa además con una epilepsia focal de larga data y que cursa en este momento con un cuadro, una focalización neurológica súbita de un día de evolución, pero que fue precedida por un cuadro de empeoramiento de una cefalea crónica que tiene la paciente. En ese orden de ideas, si bien se plantea la posibilidad de que se trate de un evento cerebrovascular, la imagen cerebral sugiere la posibilidad en realidad de que se trate de una lesión ocupante de espacio. Se le realizó también una resonancia magnética que lo confirma y que plantea la posibilidad de que se trate de una neuroinfección, una neuroinfección de tipo absceso. La paciente es valorada por el servicio de neurocirugía, quienes realizan una biopsia estereotáxica. Y en la biopsia estereotáxica de cerebro llama la atención la presencia de unas lesiones, perdón, de unas estructuras de tipo cilíndrico anchas, sin presencia de septos en su interior, las cuales son altamente compatibles con estructuras micóticas de tipo IFA, probablemente de tipo mucoral o cigomicetal, sin obviamente pendiente la tipificación del germen. Y en este orden de ideas, pues el tratamiento adecuado en un principio sería el inicio de manejo con anfotericina B, y en caso de que llegase a presentar fracaso, pues también podría plantearse la posibilidad de dar terapia combinada con posaconazol, pero pues de momento sería eso. Gracias, Alejandra. El auditorio es tuyo. Listo, profe, buenos días. Entonces, ya tomando en cuenta lo que acaba de decir Carlos de resumen de historia clínica, finalmente la paciente, el servicio de patología reporta unas IFAs que eran de base ancha, que estaban con angulaciones rectas, que sugerían, y acompañadas, perdón, de lesiones micronecróticas a nivel cerebral que sugerían infección por mucorales. El cultivo de esta paciente fue negativo, lamentablemente no tenía tampoco aislamiento ni especiación del microorganismo que fue identificado. Finalmente, a la paciente se le inició manejo con anfotericina liposomal a dosis de 5 miligramos kilogramos. Posteriormente, y como ustedes se habrán dado cuenta, había persistido con cefalea y había persistido muy sintomática de ese nivel. Se tomó como si hubiera sido un fracaso inicial, se decidió ajustar la dosis, entonces le aumentaron la dosis de anfotericina, con lo que tiene mejoría clínica en las siguientes 48 horas. Es posible enviarla a un Long Term Care Facility donde les iban a seguir aplicando el medicamento, y ya cuando se obtuvieron, digamos que los resultados finales, decidieron tratarla con posaconazol, porque persistía con síntomas dados por cefalea, era lo único. En ese momento entonces empezaron posaconazol, le ajustaron el manejo analgésico. Finalmente la paciente, después de 53 días de hospitalización, es dada de alta para continuar tratamiento con posaconazol. Estas fueron las imágenes antes del tratamiento, en donde se observaba importante componente vasogénico en el área afectada, y a las 8 semanas ese mismo componente había ido en descenso. Entonces se consideró llevar a la paciente a tratamiento por 10 semanas, con lo cual tuvo una mejoría clínica y hasta el momento permanece asintomática. Este caso me lo compartió un compañero mío que trabaja en la Universidad de Cincinnati. Para ellos también fue un reto diagnóstico, y pues sabiendo que en este hospital y en esta universidad pues tienen todos las herramientas diagnósticas, y aún así fue un caso de difícil manejo y de difícil diagnóstico. La mucormicosis básicamente es una infección causada por uno de los hongos filamentosos, que, como decía bien Carlos, está comprendido, o antes estaba comprendido, por dos órdenes mucorales y entomoftorales, pero finalmente se separaron. Los entomoftorales básicamente son hongos que van a causar infecciones crónicas de la piel, pero que no van a tener ninguna afectación sistémica ni tienden a estar en pacientes inmunosuprimidos, mientras que los mucorales, como los que ustedes ven acá, Rhizopus, Lictemia, Rhizomucur, Cuningamela, Apophysomices y Saxenia, son hongos que tienden a tener un curso clínico devastador. En orden de presentación, lo que típicamente se documenta a nivel mundial es que el principal agente causal de esto es el Rhizopus, seguido en orden por el mucor y Lictemia. Sin embargo, de todos estos hongos, el más virulento es la Cuningamela. En cuanto a la adquisición, tenemos tres formas principales de adquirirlo: de forma inhalada, por ingesta o por inóculo directo. Las dos primeras van a ser por contacto con esporangiosporas, mientras que el inóculo directo va a ser por conilio. Hay algunos casos en los que se han encontrado brotes
dentro de los hospitales y básicamente han tenido que ver con la presencia de vendajes contaminados o de equipo médico y ventilatorio que esté contaminado. Hay una variación, digamos que a lo largo del periodo del año, observándose una tendencia a la elevación dentro de los periodos de agosto a noviembre. Normalmente son periodos que siguen algunos desastres naturales en los Estados Unidos, entonces con estos cambios climáticos se ha observado un aumento en la tendencia de las infecciones por este tipo de microorganismos. En cuanto a la fisiopatología, rápidamente, entonces una vez uno tiene o el huésped tiene contacto con los conillos o con las esporangiosporas, esto lo que empieza a desencadenar es una respuesta básicamente por macrófagos y por polimorfonucleares. Por algunos factores de riesgo que vamos a ver ahorita, los huéspedes tienden a tener estas líneas de defensa bastante alteradas y no se puede hacer un control directo inicial de la infección. Además, que el mismo microorganismo tiene algunas otras vías adicionales por las cuales predispone a que aumente su crecimiento de forma exponencial una vez logre infectar un huésped que ha sido susceptible. Posterior a esto se tiende a llevar a una infección que es progresiva, que se caracteriza por el compromiso a nivel vascular, va a causar bastante componente hemorrágico y necrótico que se identifica fácilmente en las imágenes. Esta que ustedes ven acá pues es de componente pulmonar, pero vamos a ver que existen otras presentaciones. Digamos que el crecimiento del hongo, una vez el hongo está dentro del huésped, ese hongo va a facilitar que empiece a haber un crecimiento mucho más acelerado de esta especie. Hay pacientes adicionalmente que cursan con hiperdicemia y acidosis. Digamos que las alteraciones del pH son cosas que alteran la función fagocitaria de las células del sistema inmune y van a predisponer a este tipo de infecciones. En el caso del Rhizopus, cuenta con una enzima que es la acetona reductasa que también se encarga de alterar el pH en estos pacientes y de permitir que el hongo crezca. Y funcionan también en contextos de sobrecarga de hierro, sobre todo en los pacientes que están usando, por ejemplo, deferoxamina, porque esto va a funcionar como un sideróforo y va a permitir que el microorganismo se replique de forma mucho más fácil. En cuanto a la epidemiología, se habla que del total de infecciones fúngicas diseminadas, las infecciones por mucorales representan solamente un 1.1%, pero son importantes por su alta mortalidad a corto plazo. Las principales series a nivel mundial están ubicadas en Francia, Bélgica, Suiza y hay algunas en España. En Latinoamérica, sobre todo los brasileños han hecho descripciones. En Colombia, básicamente encontré uno de los artículos más recientes, que es 2018, que hablaba de la infección por cigomicetos en Colombia, donde ustedes ubican las estrellas rojas, son los sitios en los que han sido documentadas estas infecciones. Y a nivel de incidencia, encontré un artículo del doctor Cortés y del doctor Álvarez que hablan que en Colombia hay una incidencia, una tasa, anual de 0.2 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que como no es una enfermedad de reporte obligatorio, también está subdiagnosticada y los casos reportados hasta el momento, digamos que son muy, muy escasos. En cuanto a la epidemiología, en los últimos años ha habido una tendencia a que estas infecciones vayan en aumento y eso básicamente se le ha dado la explicación porque ha aumentado la posibilidad de inmunosupresión en los pacientes y del tratamiento per se para algunas patologías, es decir, más pacientes son llevados a trasplantes y a terapias inmunosupresoras como radio o quimioterapia. También contamos con una mayor gama de métodos diagnósticos para este tipo de infecciones y hay mayor uso de voriconazol y de caspofungina en algunos pacientes como terapia profiláctica. En el caso de las neoplasias hematológicas, ninguno de estos dos medicamentos cubre mucor. Esta es una revisión sistemática reciente en la que se encuentra, digamos, los continentes. Vemos que sigue siendo predominante el Rhizopus como causa de mucormicosis, seguido por el mucor y el rizomucor. Como factores de riesgo, entonces vamos a tener realmente varios, pero prima en todos estos la inmunosupresión o la alteración de la respuesta inmune innata del huésped. Depende de las series que uno revise, podría encontrar que es mayor la cantidad de pacientes con factores de riesgo de tipo hormonal, como en el caso de la diabetes mellitus, y en otros, en el caso de los pacientes sobre todo con cáncer, podría ser la terapia inmunosupresora o quimioterapia. Se habla que principalmente en los países que son desarrollados el principal factor de riesgo básicamente es la terapia inmunosupresora, mientras que en los países en vía de desarrollo el principal factor de riesgo es la diabetes mal controlada. En una de las últimas revisiones encontramos que la mitad de los casos van a tener como factor de riesgo principal la diabetes y el otro
en la otra mitad, pues las neoplasias hematológicas, seguido de trauma, de cetoacidosis no controlada, de neutropenia, trasplante de órgano sólido y de quemaduras. Y solamente del 6 al 10% de los pacientes en total en todas las series no tienen ningún factor de riesgo encontrado, identificado y han sido previamente sanos, que básicamente es el caso de esta paciente porque se indagó, nunca se encontró ninguna alteración ni hormonal ni de tipo inmunosupresor en esta paciente. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas de la mucormicosis, que también ya las vamos a ver, nos damos cuenta que la diabetes está más relacionada con presentaciones como el síndrome rinosinusal, mientras que los pacientes con órgano sólido o con neoplasias hematolinfoides o de órgano sólido también pues van a tener una mayor presentación de infección a nivel pulmonar y de infección diseminada. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, entonces las infecciones por mucorales se dividen en 6, básicamente dependiendo del sitio donde se encuentre. El primero es el síndrome rinosinusal, el segundo es la infección pulmonar, la tercera es la infección de piel y tejidos blandos, la cuarta es la infección gastrointestinal, la quinta la infección diseminada y otros sitios poco comunes, siendo pues la mayoría de los casos, entonces, infección rinosinusal. En esta paciente solamente se encontró infección a nivel cerebral, no se encontró compromiso de senos paranasales, ni de paladar duro ni blando. Bueno, esto es para contarles lo mismo, también es de la revisión sistemática, la mayoría de casos de síndrome rinosinusal. Los órganos afectados por orden, básicamente, principalmente son los senos paranasales, luego irían los pulmones, después vendría la infección diseminada, que coge principalmente pulmones y sistema nervioso central, y finalmente la infección de piel y tejidos blandos. Este microorganismo, digamos que tiene dificultades en el diagnóstico, básicamente porque también lo podemos encontrar como un microorganismo ubicuo. Así que, básicamente, dependiendo del contexto clínico de mi paciente, podría representar solamente un contaminante. El diagnóstico se hace con histopatología, en el que vamos a encontrar, como ya bien había descrito Carlos, unas hifas de base ancha de paredes delgadas que han sido aceptadas, ramificadas de forma irregular en ángulo recto, y las tinciones de preferencia, aparte de la hematoxilina eosina, son el grocosgomorimetinamina de plata, que son las que vemos acá. Sin embargo, digamos que ambas tinciones podrían darme como diagnóstico diferenciar mucor, que es el que ustedes ven en el lado izquierdo, versus aspergillus, que es el que se encuentra en el lado derecho, y ya vamos a ver algunas claves diagnósticas para este tipo de infecciones. Esta es la tinción por calcofluor, en la que también realzan las hifas aceptadas y anchas. Y finalmente el cultivo, que debe ser con medios especiales enriquecidos como la Gardextrosa sauro para que crezca, pero por lo general se puede tener un cultivo negativo y solamente hacer el diagnóstico por tinción durante la histopatología. La mayoría de pacientes básicamente van a tener 3 cosas importantes. 1, el factor de riesgo, 2, la presencia de fiebre y 3, que hayan tenido un tratamiento antibiótico previo. Ese es el cuadro clínico en el que yo debería pensar infección por estos microorganismos. Sin embargo, hasta solamente un 30% de los pacientes eventualmente podría presentarse con fiebre, que es el caso de nuestra paciente, que realmente no tuvo ni factores de riesgo ni tenía fiebre, no tuvo nunca síntomas respiratorios. En las diferentes series anotan que por lo general los pacientes tienden a tener o tos o disnea, pero no fue el caso de esta paciente. La toma de biomarcadores, digamos que es complicada porque los mucor no tienen beta de glucano ni se les puede identificar galactomanano en la pared, entonces no nos van a servir para el caso de mucorales. En algunos países, como en Francia, se dispone de PCR, de 3 tipos de 3 PCRs que me van a identificar básicamente Rhizopus, Lictemia o Rhizomucor, pero digamos que no son un examen que esté globalmente disponible. Como diagnósticos diferenciales, entonces vamos a tener principalmente una infección por aspergilosis seguido por infecciones por bacterias superiores, como el caso de la nocardiosis, o cosas ya, digamos, de microorganismos oportunistas, en el caso de micobacteriosis, candidiasis o fusariosis, en el contexto del paciente que esté inmunosuprimido. Y finalmente, cosas no infectológicas, como los síndromes linfoproliferativos o cáncer de pulmón. Es importante porque uno tiende a dejar que el paciente, o las diferentes series hablan que pueden pasar hasta 11 días desde que mi paciente empieza con los síntomas hasta que yo hago el diagnóstico, y eso es en los sitios donde se dispone de toda la tecnología para el diagnóstico. En sitios como Latinoamérica el diagnóstico podría retardarse varios días e incluso podría pasarse por alto.
Esta tabla describe las cosas que me favorecerían, o las clases diagnósticas que me favorecerían una infección por mucorales versus Aspergillus. Entonces, en el caso de los mucorales, por lo general existe una epidemiología, es decir, mi paciente ha sido tratado en una institución donde yo encuentre alta tasa de infección por mucormicosis, o el paciente viene sometido a un tratamiento o a una enfermedad que tiene una sobrecarga de hierro en la sangre, o el paciente tiene un factor de riesgo hormonal como la diabetes que no está bien controlada o viene en un uso profiláctico por su patología de base, voriconazol o equinocandina. Y a nivel radiológico también hay varias cosas importantes dentro de esas. Cuando uno ve en una tomografía de tórax la presencia de más de 10 nódulos o de derrames pleurales, esto tiende a hacerlo pensar a uno más en mucorales que en Aspergillus. Digamos que el signo del halo reverso que uno típicamente conocía de aspergilosis también se puede presentar en mucormicosis y en varias series, incluso se presenta más en mucormicosis que en aspergilosis, entonces es otra cosa a tener en cuenta. Las claves, digamos que a nivel diagnóstico pulmonar, entonces la presencia de derrame pleural de más de 10 nódulos pulmonares, el signo del halo reverso y una lesión solitaria me apuntarían más a una lesión por mucormicosis que a aspergilosis. El tratamiento, digamos que es una cosa que debería iniciarse de forma empírica cuando uno está sospechando la infección porque tienen tasas de mortalidad tan altas como el 91%. Entonces el tratamiento ha sido difícil porque como es una enfermedad raramente documentada, no se cuentan con estudios clínicos aleatorizados. La mayoría de estudios lo que proponen es el inicio del tratamiento tan pronto se sospecha el diagnóstico. Se han dado cuenta que cuando uno se demora en colocar un antifúngico, incluso más de 6 días, se puede duplicar la mortalidad en esta población. El tratamiento propuesto hasta ahora de forma internacional es el uso de anfotericina. Se tiene, digamos que mucha dificultad con estos microorganismos porque pueden tener resistencia a varias de las opciones de antifúngicos que tengo. Y pues hasta el momento lo único es anfotericina e incluso se podría usar terapia combinada con posaconazol e isavuconazol, teniendo en cuenta la especie, porque por lo general rizo puede ser resistente a posaconazol. Entonces, teniendo en cuenta la epidemiología local, yo podría darle anfotericina o un tratamiento combinado según los síntomas y la estabilidad clínica de mi paciente. Lo mismo, no disponemos de estudios clínicos que me comparen si mejor anfotericina liposomal versus deoxicolato, pero hay algunos estudios que sí muestran que con el uso de anfotericina liposomal se tiene mejor supervivencia que versus la deoxicolato. Se habla de tasas de mortalidad con liposomal de 15% versus 59% con deoxicolato. Y otra cosa que debería ir de la mano es la valoración por el grupo quirúrgico, dependiendo de la localización. Se han dado cuenta en los diferentes estudios cuando comparan tratamiento quirúrgico versus tratamiento solamente con monoterapia antifúngica versus tratamiento combinado, es decir, quirúrgico y monoterapia, que sí mejora la supervivencia a un mes hasta un 70% cuando yo logro tener ambas cosas, el medicamento y la cirugía. Realmente recientemente no hay muchos algoritmos diagnósticos y de tratamiento que faciliten el abordaje de estos pacientes. Este que encontré es del 2011, pero incluso han cambiado algunas cosas. Entonces, lo inicial en este contexto es mirar si mi paciente por enfermedad de base puede estar teniendo profilaxis crónica con algún triazol, voriconazol o posaconazol y que lleve el escenario clínico de sospecha de una enfermedad por mucorales. Entonces, una vez tengo estas dos cosas, yo debería pensar en terapia antifúngica, entonces le descontinuaría la profilaxis e iniciaría dosis de anfotericina liposomales, de preferencia dosis altas. Se hablaba de 5 a 7.5, pero los estudios recientes muestran que hasta 10 miligramos kilogramo día podría servir. Y esa terapia debería implementarse al menos en el hospital durante 3 semanas. Adicionalmente, yo debería correr otras imágenes, otros estudios que me descarten una enfermedad diseminada, es decir, yo debería contar con el estudio imagenológico de tórax, estudio imagenológico del sistema nervioso central y dependiendo de los síntomas, incluso estudios invasivos como fibrobroncoscopia, hasta finalmente tener una biopsia de la lesión que sea más fácilmente asequible para la toma de la misma. Tercero, debería haber consultado ya con el grupo quirúrgico para evaluar la posibilidad de manejo de desbriamiento de esta lesión. Y cuarto, una cosa muy importante es que si yo tengo alguno de los factores de riesgo hormonales o de inmunosupresión, yo debería empezar a corregir esa alteración, es decir, debería empezar a mejorar las glicemias, debería disminuir la inmunosupresión en lo posible en ese paciente para que la respuesta innata mejore y el paciente pueda luchar con la infección solo. Adicionalmente, se considera o se sugiere que haya una revaloración imagenológica entre las 6 y las 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento con anfotericina.
Si yo a las 6 u 8 semanas tengo una mejoría clínica, una mejoría radiológica y clínica importante, entonces se hace switch a posaconazol e incluso podría mandarlos para la casa con posaconazol oral. Mientras que si no ha habido evidencia clínica ni imagenológica de mejoría, entonces yo debería considerar continuar con el tratamiento endovenoso y llevar al paciente de 10 a 12 semanas a un nuevo control y a nueva revaloración. Pero realmente la duración del tiempo antifúngico hasta ahora no está determinada. Es una infección de difícil panorama porque básicamente lo que les contaba, estos microorganismos tienden a ser muy resistentes a todo lo que hay disponible de los nuevos antifúngicos que han sido, digamos que la nueva ola en los Estados Unidos, como en el caso del Orofilm o Lorofilm, también se han dado cuenta que no son efectivos frente a mucorales. Sin embargo, hay unos estudios en curso, uno de esos está en la Universidad de Cincinnati, para mirar si el Olorofilm eventualmente con cambio y con titulación de dosis podría ser efectivo frente a estos microorganismos. Muchísimas gracias. Muy bien, Alejandra, gracias por la presentación del